Bien, pues vamos a comenzar. Buen día a todas y todos en Zoom. Por allá saludos a todo el mundo y a quienes están aquí presencialmente también sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. El día de hoy me da mucho gusto presentarles una conferencia que vamos a exponer hoy. Eh, bueno, yo no, más bien nuestro invitado, el doctor Manuel Gil Antón. Les voy a platicar brevemente algo acerca de su carrera y de sus líneas de investigación. El doctor Gil Antón es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, desde 1995. Eh, es maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde México de México, perdón, en 1986 y licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana en 1982. Así que es orgulloso egresado de Rivero y nos da mucho gusto recibirlo de vuelta por acá. Y bueno, agregando un poco, entre 1981 y 2010 fue profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en la unidad Azcapotzalco como en Iztapalapa, y actualmente es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y sus líneas de investigación son sociología de la educación, actores, procesos y estructuras en la educación superior, epistemología de las ciencias sociales y metodología de la investigación social. Y el tema que nos va a platicar el día de hoy en su conferencia es acerca de la nueva escuela mexicana, con las posibilidades, retos y dilemas de una propuesta radical como lo es este nuevo diseño de la escuela, ¿no? Así que, bueno, les pido un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Disculpen, lo único que puedo decir en mi descargo por eso es que el Waze decía hora y media de los dos, ¿no? Pero probablemente es porque dio alguna vuelta mal, ¿no? Creo que confío más en el Waze que en mí. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarme. Voy a plantear algunas ideas respecto a la nueva escuela mexicana con una pequeña introducción que me gustaría compartir con ustedes, que es cómo ubicar al magisterio de educación básica, la relación que tiene la educación con la sociedad y breve apunte sobre las escuelas normales, nuestros centros de formación de maestros, porque me parece que digamos, como mi formación es más las cosas de filosofía que me interesan sobre la ciencia y eso que no son caso ahora, pero he trabajado en sociología de educación. Entonces, lo que voy a hablar al respecto de cómo ubicar al magisterio, a la sociedad moderna, es eso, es una mirada que hablaría no de un tipo ideal mediano, a contraluz, hacer esos recursos para la reflexión, sino una, digamos, que desde el punto de vista de la sociología de la educación, de los clásicos, podría ser ubicado el magisterio, porque va a ser el magisterio que va a tener que hacerse cargo, ha empezado a hacerse cargo de lo que es siempre. Estos asuntos. Entonces, se los expongo. La primera cuestión que quisiera plantear es que, desde el punto de vista del que quiero hablarles, desde el punto de vista de la relación entre educación y sociedad, o educación y sociología, diría el profesor Rulheim, el magisterio, las maestras y los maestros de la escuela básica, podríamos decir de la inicial, la escolar, primaria y secundaria, son los intelectuales más importantes de cualquier sociedad.
Sí, es el sector de intelectuales más relevante no solo por su número, sino por su función. Porque estamos muy acostumbrados a decir que son intelectuales las personas que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores o al Colegio Nacional, a la Academia de Ciencias, eh, incluso a los que somos profesores en la universidad. Pero, eh, obviamente, estas personas, que además somos muy poquitos, en el sentido de esta noción de intelectual como una especie de señor que si le va bien se apura mucho y se muere en unos 100 años puede tener nombre de calle, ¿no? Es decir, para ahí entra, pues ahí por Polanco, por Anzures, aunque son importantísimas estas personas, yo creo, excluyo, no serían para nada posibles sin la base de la docencia, que es el crecimiento de todas las profesiones. Quizá el mejor ejemplo es esa bellísima carta que hace Camus cuando recibe el premio Nobel, que después de decirle a su mamá, escribe al profesor Germán, que fue su profesor de primaria, y le agradece el que haya confiado en él, en ese chiquillo al que enseñó un poquito a pensar, ¿no? Los rudimentos. Y le agradece y dice, sin usted no podría yo haber recibido este merecido premio. Y en ese sentido, yo afirmaría que son los intelectuales más importantes y por obviamente los curiosos. Creo que cualquiera que haga una sociología de la educación, digamos, sensible a las funciones del sistema educativo de cualquier sociedad que ha pasado del antiguo régimen al nuevo régimen, a la modernidad o a la posmodernidad, etc., es que desde la educación inicial, como les decía, la preescolar, primaria y secundaria, se encargan de lo siguiente a juicio. Se encargan de generar ambientes de aprendizaje donde los niños, niñas y adolescentes consolidan las estructuras cognitivas que, vamos a decirlo, y ayer, permiten asimilar y acomodar y luego acompañar en la desequilibración y nueva equilibración de esas estructuras. Y eso es lo que, a juicio de Piaget, permite avanzar en la comprensión del mundo natural y social en que vive. Con base en la consolidación de una capacidad lógica, aunada a la capacidad de leer y escribir el mundo, escribir y explicar argumentar con argumentaciones lógicas, esa es una función central que hace el magisterio. La segunda es que además de esta referencia a las cuestiones cognitivas, con igual importancia, en mi juicio, se encargan de generar, estoy hablando en términos teóricos, se encargarían de generar ambientes de convivencia dialógica, solidaria, fincada en valores que correspondan a una moral laica, esa que buscó con tanto afán Durkheim y que también buscó Kant en la lógica de la razón práctica, cuando busca famosamente cuál sería ser cuestión que ya Dios sale de escena pública para irse a la esfera privada, y que él encuentra en el imperativo categórico kantiano que dice que nunca hay que tratar a otra persona como un medio, sino a toda persona como un fin. Él considera que esa es una propuesta de guía ética compatible. Y el magisterio genera en las escuelas, contribuye para consolidar en el espacio colectivo y colegiado del aula, escuela y sus relaciones con la comunidad, por entorno social inmediato, para salir de la noción de comunidad bucólica en términos de la comunidad que rodea la escuela, como tenemos a la mayoría de las personas en escuelas en las cuales la relación no es la clásica la comunidad, sino
referencias más societales, por eso llamo el entorno social inmediato, societal inmediato y general. Entonces, hay una tarea cognitiva fundamental, hay una tarea ética de construcción de relaciones éticas muchísimo más modernas en la mayoría de los casos que ocurren en la esfera privada de la familia. Y, a mi juicio, en tercer lugar, y también en igualdad de importancia, sería una de sus tareas centrales contribuir a generar un espacio de apertura al arte, a la cultura, al desarrollo del cuerpo, en el baile, el deporte, la expresión plástica o la literatura, la música. Es decir, si podemos ubicar al magisterio en su función social, derivada de la función social que tiene la educación en la sociedad, tendrían esta dimensión cognitiva, la dimensión, ojo, decía el profe Piaget, nadie enseña nada, solo aprende y aprende. Y es radicalmente cierto. Entonces, la chamba del magisterio no es enseñar, sino generar ambientes de aprendizaje. A su vez, en la escuela coordinan, sería lo conveniente, estos ambientes de construcción relacional basados en la ética, esta ética la lógica, solidaria, etc. Y sería para muchísimos niños mexicanos, la escuela sería el único espacio de contacto con el arte, con la cultura, con el cine, con el teatro, más allá de Netflix y lo que ofrezca la película. Por eso, la escuela es el espacio público en el que, gracias a estos tres ejes, el cognitivo, el axiológico y el expresivo, se construye la capacidad de aprender, que tiene su mejor indicador en la capacidad de preguntar. Porque quien pregunta con sentido lógico y sólido, se abre la duda a la crítica, y la crítica, la duda, es la base de la ciudadanía. Si además se ejerce en un contexto ético fundado en una capacidad expresiva que rebase, alguna vez tuve la imagen de que trabajaba en las capitales, ya los muchachos llegaban a la universidad o iban a las escuelas, se quitaban el cuerpo y lo dejaban colgado en clavitos en la barda y solo entraba su cerebro. Creo que nuestra escuela ha dejado de lado para todos, ¿no? Para todas, pero sobre todo el objetivo de todo esto sería la construcción de ciudadanía. Desde mi punto de vista, el principal déficit que tiene el país para ser un país digno, decente, éticamente menos desigual, con menos sin pobreza material y con acceso no solo a los ingresos suficientes, sino a los derechos de la medición que pone balance la pobreza por ingresos, pero también por acceso a derechos. Si queremos tener un país de esta naturaleza, digamos, que mejore sustancialmente la presentable y vergonzosa pobreza en la que viven muchísimos millones de mexicanas y mexicanos, el déficit principal para lograrlo es la ausencia de una ciudadanía robusta, crítica, pensante, responsable frente a sus obligaciones y exigente en sus derechos. Creo que en México no surge, en este análisis, pasar de una escuela en la que se aprende a repetir, es decir, o a llenar ovalitos correctos en exámenes de confusión múltiple, a otra en la que se aprenda a preguntar, conocimiento de causa, ¿no? Y a incrementar sus capacidades expresivas, su cultura. Esto, a juicio mío, es preciso para dejar de ser una nación de beneficiarios que extienden la mano para recibir un bien de autoridad, a una nación de ciudadanos que reclamen para sí y los demás sus derechos y no eludan sus responsabilidades.
Ese es el horizonte en el que están comprometidas las personas que se dedican a la docencia. Sí. Hemos desgraciadamente dado seguimiento a nociones tales como la de Bernard Shaw, que decía que sabe hace y que no sabe enseña. Hemos deteriorado socialmente durísimo la, la, la actividad intelectual de la docencia como coordinadora de mentes de aprendizaje. Por eso, no hay nada más falso que lo dicho por quienes son, a mi juicio, ignorantes, aunque sean secretarios de Estado. Esa frase de cualquiera puede enseñar. O el que enseña como símbolo del que fracasó en el ejercicio de su función o en el desarrollo de la investigación. Hemos, creo yo, reducido lo que Aristóteles decía que era la forma más compleja del pensamiento humano, la docencia, la enseñanza. Pero no solamente hay que saber, sino hay que saber las razones por las que lo que se sabe se aplica. Entonces, digamos, es falso que cualquiera pueda enseñar. Y aquí me acojo a una definición de Amory Garland, se nos fue, pero que algún día, con mucho cariño, también con su talante un poquito rudo, me dijo: Manuel, para que no te hagas bola, la mejor o el mejor maestro no es el que tiene control absoluto del contenido, sino quien tiene el dominio pedagógico del contenido enseñado. Y el dominio pedagógico del contenido enseñado es sumamente complejo como una acción intelectual. No es nada sencillo. Por eso, en el juicio, la reforma educativa que necesitamos es la que derive de esta ubicación del magisterio como lo que son estos intelectuales centrales en el desarrollo del país, porque si su trabajo se realiza con rigor, creatividad, produce en una medida crucial, no únicamente en la escuela, pero sí muy fuerte en la escuela, la inteligencia y la ética y la capacidad de renovación de la cultura del país. Es decir, el resultado del trabajo del magisterio, si pudiésemos decirlo así, es el resultado de su trabajo es la generación de lo que podríamos llamar la inteligencia social, la capacidad social de análisis, de lectura del mundo, de lectura de sus problemas, por ejemplo, de intolerancia a la desigualdad, de capacidad crítica. Es desde este punto de vista su trabajo un trabajo fundamental. Y hacer de ese tamaño la encomienda social que han de llevar a cabo, se necesita, como Marx hizo y dijo, poner a Hegel de cabeza. Hay que invertir muchas cosas. Recuperar que el sitio del magisterio es primordial. El sitio de que las preguntas son fundamentales. Porque en la mayoría de los casos consideramos que la persona que repite con mayor precisión lo que yo emito como autoridad docente es la que tiene una calificación aprobatoria. Y no la persona que pregunta. En mi experiencia, he sentido que hay aprendizaje cuando la reunión de los estudiantes. He sido fundamentalmente profesor de licenciatura, fui de preparatoria. Cuando planteando algún tema de alguna manera, los recursos pedagógicos didácticos amateurs tienen, porque hablaré de eso, que no tienen, alguna persona, alguna muchacha, un muchacho dice, órale, si no somos griegos para decir eureka, ¿no? Sino dice, bueno,
O sea, esa, esa cosa es la interiorización, es decir, la entendí. Y lo hemos confundido en general con, hagamos un examen al entendimiento. Sí, es una forma clásica del poder que se complace en la escucha del sueño. Entonces, recuperar, decía yo, invertir, poner de cabeza lo existente y poner al magisterio un sitio primordial en el desarrollo social. El papel de las preguntas en el conocimiento, la creación de metas de aprendizaje y concebirla como la tarea más compleja del intelectual, no la chamba de los que fracasan, no el trabajo de los que no tuvieron chance de ir a la universidad y se metieron a una norma, de la soberbia universitaria, desprecio que haya al poli, o haya a las normales, y luego las normales es clasista, es racista, es sumamente pernicioso. Si por ello las y los profes son trabajadores intelectuales, porque cimentan estas posibilidades de cambio social, de crítica fundada, de ciudadanía responsable, de futuro del país, siempre en una relación compleja y creativa con los alumnos, las familias, las comunidades o los espacios sociales de referencia en que lo local es territorio específico y a la vez es global en el cuidado del planeta, de esa naturaleza de la que somos parte llamada ahora, creímos que no. Nos creímos señores y no hermanos, colegas de estamos así estudiando. Es decir, si esa es su chamba, y si en esto que afirmo, si en esto afirmo hay algo, llevo algo de razón, porque expreso desde una condición intelectual y entonces son, y cierro con esto, en la lógica de la organización del sistema educativo, las escuelas normales y los otros centros de formación de profesores tendrían que ser las instituciones de educación superior más importantes, porque en ellas se forman las y los maestros que tienen y por ende las maestras y los maestros de las escuelas normales y otros espacios de formación docente tienen un enorme reto, que es contribuir a la formación más exigente, creativa e inteligente en el balance entre teoría y práctica de esas y esos intelectuales imprescindibles. Por eso lo que quiero es ubicar, desde el punto de vista sociológico y abstracto, en una sociedad como la nuestra, digamos, sería la ubicación del magisterio. No, en lo que he afirmado, no quiero que se entienda que así está sucediendo. Tampoco lo quiero hacer como un elogio barato hacia el magisterio. Porque nadie puede decir que conoce el magisterio mexicano. Pero al pedacito del magisterio con el que he tenido contacto a lo largo de mi vida, lo peor que se le puede hacer es generalizarlo como apóstoles menesterosos o como rufianes violentos. Antes de esta administración, mi imagen era que la intelectualidad, los empresarios, vieron pasar al magisterio, dijeron que feos son, que morenos, que mal vestidos, que me parecen finlandeses. Hay que hacer algo. Si no recuperamos eso, esa
como propuesta de reubicación del magisterio en el sistema educativo, en el sistema social, y entendiendo que no es un elogio, sino es un reto muy difícil, ¿no? Cuando he tenido oportunidad, últimamente, de dar una normal de mesa y de educado, ¿no? Yo decía, esto no es un elogio, colegas, es, creo, un llamado de atención en la que me incluyo como profesor para entender lo que se nos requiere y lo lejos que estamos para hacerlo. Pero sobre todo nosotros los universitarios. En general, a nosotros nos contratan porque tenemos un certificado, que sabemos algo, pero no hay una certidumbre, no hay un certificado. Y en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, no hay ni la más mínima prueba de que tengamos capacidad pedagógica, ¿no? Es como si viniese yo aquí, pusiese el título, y dice, bueno, estudió filosofía, y eso se transmutara en capacidad docente, ¿no? El expreso de la docencia es de tal nivel que en el nivel medio superior y posgrado, hemos apostado a que el que sabe por saber tiene capacidad pedagógica. Desde mi punto de vista, miraría el país otra vez en este nivel más general, en pensar que la contratación de universitarios, profesores universitarios, de profesores en la educación media, en el posgrado, debería de tener dos certificaciones: la del conocimiento de su materia y la de su preparación pedagógica, porque esa es la función que en general todos cumplimos. Yo estudié en la parte de sociología de la educación con mucha pasión quiénes son los académicos mexicanos. Y imaginen, en 1960 había 10.000 puestos para el trabajo académico. Hoy hay 400.000. Atendíamos al 2.7 del grupo, ahora cerca del 40 si tomamos la tasa bruta del grupo. La neta, la bruta no es la neta sería controlando en el numerador la edad correspondiente al denominador, que es el 18, 2 o 19, 23. Eso ha ido cambiando. Pero hemos crecido brutalmente. Bueno, sobre todo en la expansión, cuando se decide, los 70 sobre todo, la multiplicación impresionante de las escuelas, pues toman para que sean profesores a personas como yo, que tienen el 75% de créditos de filosofía. Y me contrataron para ser profesor en la UAM de la licenciatura de diseño industrial. Lo que necesitaban era alguien que hiciera las veces. No me contrataron para enseñar diseño, sino que había unas clases, problemas de México, historia, no sé qué, ¿no? Y esas pues se las daban a alguien que no fuera diseñador ni de las ciencias duras. Para ellos era encontrar alguien que sepa. No se diga después, después de la crisis de los 80, se decide que para existir hay que ser doctor. Nos doctoramos los unos a los otros. Por unas fragilidades en la formación en general, muchísimas excepciones, pero en general un apresuramiento para ser alguien en la vida académica fue doctorarse, y el doctorado en su caso aplica. ¿Dónde está la habilitación para la docencia? ¿Dónde está lo que dice Garrett? El dominio pedagógico del contenido enseñado. Ese es un gran déficit que tenemos. Pero, para no irnos a ella, cuando lo converso en lo normal, cuando vengo a la universidad, tanto como la Ibero, aunque estudié en la que se cayó, ¿no? Y con doble en los 70,
después retomó la palabra, se identificaron 132 personas. Pero digamos, creo que nos tenemos que hacer claro que no son los profesores de los normales, personas que hayan tampoco mostrado que tienen la mayor capacidad y la mayor experiencia. Hay mucha herencia ahí dentro de clases. Como en la universidad hay muchísima herencia de plazas por la vía de las redes sociales y de los retratos hablados. Nada más que no tienen una, digamos, venta, pero sí se heredan los privilegios. Pero quisiera marcar eso, ¿no? Ni en las normales, ni estas funciones hoy se están cumpliendo como tiene que ser. ¿Por qué? Tenemos muchísimos problemas, ¿no? Tenemos inercias enormes porque hay un uso político de las cosas de muchísimas décadas, ¿no? Pero es algo que creo que nos concierne. Y me parece que si bien iniciamos la reflexión sobre las promesas, posibilidades, retos y dilemas, con una sincera opinión del proceder previo y de la conformación de la escuela mexicana masiva en la historia, yo creo que no hay camino posible. El lugar y las tareas que tenemos asignadas desde un punto de vista sociológico son enormes. Y tanto el magisterio en su conjunto como el grupo de profesores y profesoras de las normales y también en otro nivel nosotras, no podemos decir, no se vale, porque elogio y boca propia es vituperio, que lo estamos haciendo de la manera que es necesaria. Quisiera, con esta introducción, decirles cómo pienso que estaría, digamos, teóricamente armada la participación del magisterio en la construcción de una sociedad como la nuestra. Pasemos a la nueva escuela mexicana. Yo haré una pequeña síntesis con base en un bosquejo y luego les diré lo que a mi juicio son posibilidades, retos y dilemas. Digo, corro el riesgo de enseñar el Padre Nuestro a las colegas de línea y de educación que están aquí, pero el asunto es, en este bosquejo, pues, seguramente ellas pueden ayudarme a hacerlo. Yo diría que para entender cualquier forma, cualquier proceso educativo, hay que distinguir, y esto lo he aprendido de mis colegas expertos en currículum, hay que distinguir el modelo educativo del modelo curricular y del modelo pedagógico. Y en general los tenemos indistinguidos. No los tenemos distinguidos con claridad, ¿no? El modelo educativo responde a la pregunta de ¿para qué enseñar? O sea, es como la mirada que se tiene del objetivo, el propósito de la educación. Es donde se perfila el ciudadano, la ciudadana, la persona que se quiere formar. El modelo curricular es, en consecuencia de esa decisión, digamos, el modelo curricular es que enseñar. Hagamos un pequeño paréntesis. Uno de los libros fundamentales en mi formación es de Durkheim, se llama Educación y Sociología. Y toda la primera parte, lo que dice Durkheim es, se ha tratado de definir lo que es la educación. Y entonces cita lo que dice Stuart Mill, lo que dice Kant, lo que dice muchos. Y dice, lo que se pensaba en Esparta, lo que se pensaba en Atenas era diferente.
Entonces llega a la conclusión de que no se puede definir qué es la educación de una manera universal. ¿Por qué? Porque es dependiente de las sociedades en que ocurre. Dado que la sociedad nos preexiste a todos, existe con nosotros y nos subsiste cuando nos morimos. Y esa entidad que no es el simple conjunto de las personas, sino que es el resultado de las interacciones que están pautadas en los roles para generar normas que se plasman en relaciones funcionales, que son estructuras y procesos, para decirlo de una manera general. Lo que dice el profe Durkheim, y es una maravilla, dice, a fin de cuentas, no puedo definir lo que es la educación, pero sí puedo decir cuál es su función. La educación es la relación que se establece entre las generaciones adultas con las generaciones jóvenes que aún no están preparadas para la vida social y tienen por objeto suscitar en el niño, decía, hay que decir ahora el niño y la niña, un cierto número de estados físicos, mentales, morales, que reclama para él, para ella, la sociedad en su conjunto y el grupo específico al que está destinado. Esa definición es con la que cierra el primer capítulo de Educación y Sociología, la pone en cursivas, diciendo que el, 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 el modelo educativo está asociado con el tipo de sociedad específico. Y por lo tanto, la socialización, es un término importantísimo, que empieza, ahora sabemos que desde la niña o el niño en el vientre de su madre, pero cuando ponían, en mis épocas, ¿no? Ya estoy mayor, pero ponían el moñito rosa, el moñito azul, o sea, desde que nacemos o antes, duro y duro se están socializando a las personas, porque, como dice el profe Durkheim, al nacer somos seres biológicos y nos hacemos sociales por la vía de la socialización, que luego se interioriza y hace que el que interiorizó ese valor lo empiece a socializar a su vez. Mi nieta Juana tiene 5 años y cuando íbamos al parque y se tiraba de la resbaladilla, al tirarse volvía a querer subir con independencia de los que estaban fumando. Y quería subirse y le decían a la cola, fórmate, ¿no? No entendía. No entendía por qué, si ella quería tirarse, tenía que esperar. Pues, en el caso, si ustedes quieren, lo llamaría sanciones positivas o negativas, aunque la sanción negativa era a la cola y la sanción positiva era el abuelo o el papá diciéndole, sí, Juana, tienes que ir a formar, a qué bien que te formaste, etc. Unas semanas después, vi a Juana, que un niño venía y se quería subir sin hacer la fila, decirle vete para atrás. Rápidamente interiorizamos y empezamos a socializar. Entonces, así las cosas, pues, el modelo educativo está históricamente determinado y corresponde y se finca en lo que Weber llamaría los valores centrales en los que está fincado un sistema de dominación, un orden social. ¿Qué es un orden social? Disculpen, esta es la última, sí, sociológico. Cuando uno lee economía y sociedad, es un texto muy grande, se encuentran en la parte de los conceptos sociológicos fundamentales con una expresión rarísima de Weber que dice el poder es un concepto sociológicamente amorfo, inútil. Uno dice, ¿cómo? El poder. Y el viejo Max Weber lo que dice es, no hay nada que dilucidar en la relación de poder, porque en la relación de poder seca, lo que vemos es a un hombre armado con un rifle que está amenazando a un beduino para quitarle su camello. Y pues el beduino se baja, le da el camello,
¿Qué hay que explicar? Nada. A hizo lo que A obligó a B a hacer lo que quería A por medio de la violencia, de la amenaza. Es una relación de poder. Y se cambia la relación de dominación. Es cuando A y B subordinado a A, acepta las instrucciones de A, porque tanto A como B comparten un orden social de referencia. Es ahí donde la sociedad establece su fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando se instaura un orden social, obviamente todo orden social es un sistema de control y de dominación, que en última instancia está la violencia, ¿no? Acuérdense que la definición de Estado es la institución política, administrativa, que en un determinado territorio tiene de forma monopólica el uso de la violencia legítima. No el uso legítimo de la violencia, porque entonces se traduce mal. Si es el uso legítimo de la violencia, podría torturar. No, es el uso legítimo de la violencia legítima. Con frecuencia se dice al revés. Bueno, el asunto de ese orden social es parte de toda sociedad, de los regímenes feudales, tradicionales, teocráticos, si ustedes quieran, hay un orden social, y cuando el orden social es compartido, él obedece a A, sin que esté de por medio directamente la amenaza física, aunque en el fondo esté. No circulamos por la derecha porque haya un policía atrás de nosotros de cada uno para que no nos metamos al carril incorrecto. Hoy vi a varios gandules que podrían haber llegado más temprano al Ibero que se fueron por el canal de... Sí, o sea, sí, pero la mayoría estamos esperando. La mayoría llegamos a la escuela, nos sentamos y hay un señor que habla, ¿no? Dice la tarea y uno dice, no sé, la violencia psicológica, se estudia, pero compartimos, los que estamos sentados y el profe, la profa, compartimos que así son las cosas. Dice, eso es el objeto de la sociología. ¿Cómo se construye un orden social compartido? Por ejemplo, en la relación obrero-patronal, en la relación de explotación. B, que trabaja para A, que de la plusvalía obtiene A, el empresario, su ganancia, consideran que debe agradecerle a A que le dio trabajo. Por lo cual se disuelve, diría el profe Marx, desde otro punto de vista, está en un proceso de alienación, la explotación, y por lo tanto no hay conciencia. Pero incluso en las relaciones de género, que ahora se estudian afortunadamente tanto, hay sectores sociales en los cuales sigue prevaleciendo esa idea de si me pegas porque me quiere, yo tengo que hacer lo que dice mi marido. Y por supuesto que hay un trasfondo de violencia y de poder, por supuesto. Pero hay y esto para nada justifica eso, hay una convergencia de la parte que es sometida o que obedece a el orden social de referencia. Las sociedades son más estables en la medida en que el orden social es más compartido. Pero hay un orden social y dice el profe Durkheim, bueno, pues entonces la educación es una socialización metódica. Ese modelo educativo, dice, ese es el horizonte que queremos lograr. No hay un modelo curricular. Es decir, para lograr eso, ¿qué enseñamos? ¿Cuál es el contenido? Porque el conocimiento es enorme como para que quepa en los años escolares. Y el pedagógico es cómo enseñar. Es decir, el horizonte, el sentido, la visión de los ciudadanas y ciudadanos del futuro corresponden al modelo educativo. ¿No? Los contenidos, las cuestiones, las capacidades, las habilidades, las
actuales que se estresan, ustedes quieran, corresponde a hablar. Y el procedimiento específico para ello es el modelo pedagógico. Entonces, de una manera muy desordenada, creo que desde el principio de 2022 empezamos a ver versiones del modelo, ¿no? El modelo, y salían versiones y versiones. Las primeras eran espantosas, las siguientes dejaron de ser otra. Pero ahí se plasmaba la idea de un nuevo modelo educativo. Y nunca voy a olvidar esa mañanera en la cual el presidente López Obrador da la palabra a Marta Diana y dice: señor presidente, avisamos a la nación que la educación neoliberal era clasista, racista, machista, colonial, como 14 artículos. Y vamos a hacer una que sea respetuosa del género, respetuosa, no clasista, no racista, etc. La nueva escuela mexicana ya puesta de una manera muy vaga en la reforma del artículo 3 al inicio de la administración, que no tenía cuerpo, así como la carnita, en ese modelo curricular empieza a aparecer. Y entonces, esa propuesta, ese documento que se llamó el modelo curricular, etc., lo que propone el modelo educativo es que lo que propone, ¿no? Otra vez estoy tratando de decir lo que dice, ¿no?, la propuesta, probablemente de una manera en la que espero sea más clara de los documentos. Dice: se procurará una ciudadanía sólida, solidaria, capaz de entender, dialogar, leer y argumentar sobre el mundo, sus carencias y posibilidades. Estará basada en la conciencia del esfuerzo colectivo como estrategia para consolidar el conocimiento de cada una y de cada uno de los que participen, en un contexto axiológico no clasista, no realista, no racista, respetuoso de la diversidad, no misógino, solidario. Propone algo así como lo que Roberto Varela, antropólogo, que estuvo en aquella Ibero también, parte de aquella, Ángel Paler, decía: la función de la universidad es generar hombres y mujeres cultos de su tiempo y circunstancia, conscientes de su entorno y del entorno de su entorno como sistema mundo, crisis aguda, ecológica, ética, política y cultural. Entonces, y afirma que, lejos de pensar que esto que propone es en contra de la capacidad de hallar un espacio en el campo productivo, en el espacio de trabajo, se considera, y a mí parecería que lógicamente no tendrían que ser antagónicas, que este modelo de aprendizaje de esta manera es a favor de su ubicación no como capital humano, que hay que ponerle sí, sino como ser humano integral y capaz. Es decir, un ser humano que tiene capacidad de desarrollo en el trabajo, tiene muchas otras cosas que hacer. Y no es que el anterior modelo, ¿no?, se redujera solamente a producir capital cultural, capital humano. Estamos viviendo en un país sumamente polarizado en casi todos los aspectos. Ahora, propone eso, y luego como modelo curricular, bueno, pues también muy atrabancado. Dice que va a haber programas sintéticos que son lo que se tiene que aprender en toda la República, pero que están, digamos, que se emiten como generales, para que luego en cada caso, ¿no?, se especifiquen en cada aula, en cada escuela, etcétera, los programas analíticos. Al lugar a pensar, yo creo, ¿no? Y en esto quizá sesga que del 75 al 80 estaba estudiando filosofía allá en Ibero. Yo hacía los últimos 2 años, los hice haciendo exámenes, no asistiendo a clases.
porque trabajé en Chiapas. Y estuve allá 5 años, hice el TAL, y, probablemente eso me cambió radicalmente, porque mi acercamiento hacia la visión de desigualdad del país no fue, ¿no? En el municipio de Jalón, cuando llegué, mis compañeros que íbamos a trabajar allá, el 75% de la población tenía tuberculosis. Y el acto más revolucionario era la estreptomicina. Bueno, trabajamos mucho con Piaget, perdón, con Freire, la educación como práctica de la libertad, la pedagogía. Entonces, la cuestión que digo es, evidentemente, pues no es trivial aprender la O con la frase ese uso sea a aprender la O con la palabra organización. O mi mamá me mima, ¿no? Con la palabra imaginación. No es trivial iniciar el tema de la migración con las patronas que avientan comida a los que van en la bestia, que empezar el tema de la migración haciendo un balance demográfico, digamos, típico de la disciplina. Desde mi punto de vista, en la parte curricular de qué enseñar y que va diciendo que se va a tratar de hacer a través de, van anunciando que va a ser a través de proyectos, a través de problemas, etc. Yo encuentro que hay en la propuesta, estoy adelantando un poquito, una fragilidad pedagógica, pues, porque Freire es interesantísimo, pero en general, que trabajamos a Freire en los 70, trabajábamos con adultos y trabajábamos en la lógica del esclarecimiento de las estructuras de educación. ¿Qué tanto se ajusta Freire a la progresión escolar? Bueno, esa es una cuestión que ayer, por ejemplo, tuve una discusión muy bonita con un pedagogo que me decía, Manuel, ¿conoces el modelo este? No, perdón, y este, no, tampoco. ¿De qué sabes? Pues de sociología tantito, y que de pedagogía no. Pero hablo con mi amiga, enterada, y sé que hay muchísimas propuestas pedagógicas que, generando una manera de concebir la educación mucho más activa, menos pasiva, más interesante, no se agotan para nada en Freire. Ni se basan, por ejemplo, en estas cosas de la epistemología del sur, ¿no? O la de colonialidad. Porque radicalmente podríamos echar la postura de la Marx, la literatura, sí, hay eso de la Source, todo eso, las epistemologías del sur, a mí me parece que son más propias de una, poco como Marx Arriaga, ¿no? Más una postura, discusión que tuve hace años y medio, son esos debates que ganas porque eres educado. El otro se está riendo de está diciendo algo, ¿no? Y lo que él dice es, nosotros estamos transformando. Nadie lo ha hecho. Y de Torres Bodet estamos más allá. ¿Por qué lo dice? Por eso puse una propuesta radical, porque sí es cierto que en la propuesta esto es una modificación. Es una propuesta de modificación. Ahora, ya en la parte curricular, que uno encuentra que además sale primero del libro, luego sale el currículum, el programa, los programas de estudio. Esto no es un tema político. Ni en la secretaria de Educación, ni la subsecretaria de Básica, ni la directora, sino el director de la toma la batuta y es quien
y concluye una lógica la cual dice, cuando vengan a buscarme, siento esta especie como que aquí está el hecho principal. Y hay una forma común, dirían desde la izquierda, de infantilismo, diríamos una posición más tranquila. Hay un voluntarismo que no se la complejidad del sistema. Y que además piensa que se cambia así. Pero bueno, proponen ciertos contenidos y yo creo que también en el modelo curricular dice, a ver, vamos a proponer fases, ejes, saberes. Eso de las fases que también se consideró que estaba mal. Yo desde que me acuerdo, y eso lo aprendí, y como la fuente, etc., desde hace muchas décadas, se concibe que la primaria tiene una primaria básica, una primaria media y una superior, son primero, segundo, tercero, cuarto, sexto. Por eso no tiene ningún sentido reprobar a una niña o un niño de segundo. Si no logró lo que se esperaba en el primero en un mes, lo va a conseguir. Son sus estructuras. No lo metas al estímulo de reprobar todo un año. Digamos, lo que quiero compartirles es que cuando uno vea las fases, los ejes, los saberes, bueno, y la gran discusión no va a venir, ¿vale? Sino que va a haber el libro de los saberes, el libro de los de aula, de escuela, etc., el libro sin receta. Puede decirles algo que puede ser sujeto de yo encontré que la oposición a esto fue tan adjetivadora como su propuesta. Sí, me parece que predominó, dejemos a la Torre, que es un lacayo de paz y diciendo que los libros son comunistas, ¿no? Está obedeciendo su patrón. Por cierto, que era también patrón del representante de la educación. Pero si había, creo que Krause le llamó paludo. No sé si sea esa la palabra, ¿no? Muchos decían, bueno, no sé qué estuvo Vasconcelos y cómo está ahora esa señora. Pero en fin, y este idiota que sí, y del otro lado, todos son la mafia del poder, y aún personas que tratábamos de tener un diálogo crítico, pero un diálogo, el Santiago, por lo menos en esa entrevista, lo que dijo es, usted tiene una preocupación académica que no es la preocupación. Mi planteamiento era, después de la pandemia no podemos cambiar. Digo, sin pensar, tenemos que hacer algo después de la pandemia. Estamos usando, ¿qué nos pasó? Esa es una preocupación académica. Los profesores están haciendo sus evaluaciones. Perdón, profesor, le decía, doctor, yo decía, hay niños que estaban en tercero, hicieron cuarto y quinto, se aprenden en casa, el programa activo, ¿no? Y recuerdo que pasaba de carrera del edificio, un niño está haciendo el profesor, sí. Dice, oiga, ¿dónde está el botón de pausa de la tele? Porque de repente lo que hacía, o que hacía el profe, decía, vaya por una cartulina de nivel. Cuando llegaba el 20, me acordaba. Entonces me pongo pausa. Además te indica todo el tecnológica. Bueno, entonces, la propuesta llega en un momento en el que si el autobús del sistema educativo estaba muy averiado, pues la pandemia lo tumbó, colocó una luz. Y la propuesta es pongámosle un motor nuevo al autobús vulnerable, sin averiguar cuántos se lastimaron en el fracaso. Entonces, no, ahí no hubo nunca recepción. Y
Yo que en el modelo curricular y en el modelo pedagógico, ahí lo que dicen es, no vamos a ir por asignaturas, vamos a ir por una educación activa con base en proyectos o en temas, ¿no? Que es parte de la pedagogía crítica. Y me refería a la oposición porque en alguna ocasión, con Gilberto Garnier, con varios colegas, ¿no? Que decían, esto es una barbaridad, no van a aprender los niños nada, ustedes aquí son matemáticos y físicos. Bueno, si se aprendiese matemáticas porque hay libro, pues no se explicaría los resultados de PISA, porque en PISA es solo el 1% de los chiquitos, de los chavos de 15 años, chavos de 15 años, logran lo esperado con el libro de matemáticas o con el libro de español, ya bien poquitos logran. Es decir, el problema educativo es más complejo. El propio Baco dice que el 50% de la variabilidad de los resultados de la varianza, haciendo una regresión, son las condiciones sociales. Es decir, es más complejo. Pero la defensa fue, no, es que necesitamos que haya libro. Pero habiendo libro, no había resultado bueno. Haciendo por proyectos, ¿habrá resultado bueno? No, ¿por qué? Porque la cuestión del modelo pedagógico es que a través de procesos y no productos, así como dice Díaz Barriga, esta educación activa versus la pasiva, con base en la pedagogía crítica, hará que en un proyecto converjan las diversas disciplinas y entonces, obviamente, deben cambiar los libros de texto ante esta propuesta pedagógica, ¿no? Y aunque este es un tema de pedagogos y son los que pueden evaluar con mucha precisión, también los profesores, lo que sí es cierto es que hasta donde yo alcancé a entender los libros, sí llevan como 3,5 lejos. O sea, no es cierto que, bueno, y yo entendí de los que escogí, ¿no? Por ejemplo, en cambio climático uno dice, ahora se está reduciendo los polos, bueno, en geografía, sube la temperatura medio, ok, pues estás metido en la física, no sé, interviene la matemática, etc. Pero de repente el proyecto que estaba leyendo para primero de primaria implicaba que los chicos hicieran promoción. Cuando en su proceso, digamos, de construcción de las estructuras lógico-matemáticas, pues están en la visión, la sustracción. Ya no la creación de producción es una cuestión más. Entonces, uno puede decir, vámonos a una educación activa, y el pedagogo ayer me decía, Manuel, si está difícil la enseñanza, el aprendizaje que propone, cuanti más, diría San Miguel, cuanti más va a ser que los proyectos estén conectados con una progresión del conocimiento aritmético, del conocimiento expresivo de la lengua, las estructuras lógicas argumentales. Y una escuela activa no tiene por qué estar peleada con que hubiera 2 o 3 troncos disciplinarios claros como matemáticas, español, cuatro, no. Se señala por primera vez los profesores participaron en la formación de mil y pico de profesores. Y en la primera conferencia no se dio de manera pues hicieron misas también de educación. Marcelo empieza diciendo, por primera vez los profesores participaron, ¿no? En la elaboración de los libros. Y yo veo el video de un profesor de Tapachula que dice que mandó su propuesta, se la pasó el primer filtro, pasó el segundo, etc. Y se siente feliz de haber contribuido y pasado a la historia, porque su proyecto va a ser leído por todo el día. Pero eso no basta, pues, ¿no? Ahí, insisto, voy a pasar pues a las cuestiones. Pero más o menos por ahí veo que es la propuesta. Sí, en el planteamiento, el modelo educativo de una persona no racista, ¿quién puede estar en desacuerdo?
el modelo curricular, ¿no? Pues yo digo que ahí sí los expertos en esta materia nos tendrían que ayudar mucho. Pero en el modelo pedagógico, eh, la construcción de las condiciones para que una educación activa sea, eh, sea factible implican hasta cambios en la infraestructura de las escuelas y otros promedios. Tenemos, creo que un promedio básico de 48. Es muy distinto a hacer eso. El 40% de las escuelas son muy liberadas. Sí, así, como que no hay una mirada como compleja del sistema. Entonces, yo diría, si a mí me preguntan si sería un buen proyecto educativo basado en una educación basada en asignaturas aisladas, etcétera, a una muy buena propuesta armada de educación práctica que interese, que entusiasme, que vayan los chavos, que estén activos. Bueno, es que esa era la educación de los privilegiados, ¿no? En un programa con Zuckerman, que habla de opinar, dijo, pero es que ¿qué están proponiendo, Manuel? No, es una locura. Le dije, no, están proponiendo que los niños en México tengan una educación como la que tú pagas. Sí, en principio, una propuesta de una educación menos escolástica, menos psicotécnica, va. En el sexenio pasado yo decía evaluación sí, pero no así. Ahora digo educación activa sí, pero no así. Y al colocarse uno en esa tesitura, por ejemplo, en una entrevista con Julio Astillero, me di cuenta que una posición como esta que dice el proyecto es interesantísimo, lo que no está haciéndose es, no se está tomando en cuenta la envergadura de lo que implica llevarlo a cabo. Te coloca en una situación en la cual no estás ni en la descalificación total de un lado o del otro. Y cuando eso pasa, tienes 250,000 reproducciones de una entrevista de 29 minutos, porque hay una otra forma de meterse al asunto. Una forma en la que haces una crítica que yo creo que es peor que la de los objetivos, pero en la que concedes que sí sería bueno, a la luz de los resultados educativos que hemos tenido, buscar otro modelo. Un modelo que además entusiasma. Desde mi punto de vista, el principal reto es el que trabajé en algún artículo, que es el que deriva de la novela del Eco del nombre de la rosa, en la que Guillermo de Baskerville, que está tratando de resolver los crímenes en la bahía, tiene a Atzo, su discípulo, le dice a Atzo, ten cuidado con la pureza. Ten cuidado con la pureza. Y Atzo le dice, si la pureza es una virtud, le dice, ¿qué te espanta de la pureza? La risa. La risa. Y es muy interesante el pasaje, porque la concepción de que alguien tiene la verdad y toda diferencia sobre lo que él piensa es juzgado, es un dogma, que es todo lo contrario a la pedagogía crítica de entrada, pero además, pues, se apresura, que dice, con esto cambia todo. Y así sí, me parece que esto ha sido muy apresurado. Luego de la pandemia no se hizo usado. Luego hay inconsistencias fuertes. Se propuso que sería esto gradual, en primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria. De repente, ¡fum!, a todos los grados. Hasta la secundaria se llevan, ¿no? Cuando la secundaria está organizada por asignaturas. ¿Cómo vas a hacer si cada profe tiene asignaturas? O sea, un apresuramiento brutal, ¿no? A mí pasa una cosa curiosa de la vida social, ¿no? Se dice va a ser central y hay un amparo que promueven algunas personas diciendo no aceptamos que haya un otro, porque qué tal si me toca a mí.
la Suprema después concede el amparo y no hay plan piloto. Y si hubiera habido, hubiera resultado perfecto. O sea, así es el poder. Pero la cuestión es, no va gradualmente el cambio, sino que vámonos, ¿no? Se subordinan otra vez los tiempos educativos a los tiempos políticos y sobre todo se comete el error que yo, en mi experiencia, considero que ha sido constante, he podido ver en materia. Concebir que los profesores son de plastilina. Las maestros son maleables y moldeables a competitivo, pero que digan hacer. Vamos a ser constructivistas. Y ya son constructivistas. Una semana de preparación. O vamos a hacer competencias. No, los profes y las profes están en inercia, fueron formados hace 20 años, etc. Y por otro lado, las normales pues siguen sus planes que no están para nada complicados. Considero que el mayor riesgo es que lo que caracteriza a la educación activa como construcción de ciudadanía crítica, lo peor que le puede pasar a esta pedagogía crítica es que se convierta en pedagogía de Estado y se adopte el lenguaje y no el sentido. Así pasó con el constructivismo, con las competencias, con el aprender a aprender. Los profes que, yo no sé, digo, Arcelia conocemos pedacitos del magisterio, pero con los que yo tengo diálogo, lo que dicen es, te sentimos muy preocupados. No te preocupes. Es como si nos van a decir qué hacemos. Vamos a hacer de cuenta que lo hacemos y vamos a hacer lo que podemos. Entonces, pero claro, cambia el formato, sí, es un poco como un pacto de hacer de cuenta. Ahora, algunos profes de Chihuahua que tenían el Instituto de Pedagogía Crítica felices. Con ellos la discusión es, no pierde sentido la pedagogía crítica cuando la estableces como la, digamos, la política educativa oficial. Y la tiene que seguir el magisterio sin poder hacer ninguna crítica. Pero el martes pasado me encontré a José Luis Azules, que es un dirigente de Vengadores de Coahuila, chiquito. Nos saludamos. Y me dijo, Manuel, es que esto está bien, pero tendríamos que preparar muchísimo tiempo más. Entonces, a mí me parece que como doctrina se va a convertir en dogma y solamente de educación. Es una gran contradicción. Los dilemas que encuentro son, habrá capacidad para pensar efectivamente lo que pasa en nuestra exterior. Se podrá convocar actores diversos a que valoren su sentido. Habrá sistemas de formación, de renovación de la perspectiva pedagógica de los profesores en activo, espacios de trabajo en serio, no semanas o periodos de consejos técnicos escolares, y sobre todo en las normales. Entonces, yo digo, escuela y aprendizaje activo sí, pero no así. Y la gran pregunta es, ¿habrá capacidad de revisión crítica en los impulsores de esta reforma? ¿O serán dogmáticos, sin capacidad de escucha, apóstoles de la regla? Yo me estoy enfrentando a eso. Y me parece muy peligroso y además, o peligroso en su continuidad, o peligroso en los valores que propone y que no va a poder cumplir, y que entonces se pudren. Porque una educación más activa, insisto, sí me parece que es una escuela que quisiera, o para cuando yo sea grande, o para Juana, si quisiera que fuese a la escuela, no a repetir y a cantar las tardes, ¿no? Entonces, yo digo que ahí se está jugando mucho del futuro, y que si esta posición, que es bastante, hombre, que no es adjetivada, incomoda por ser crítica,
sobre todo porque yo critico fuertemente lo que se llama la implementación, que dice que no existe en español, lo puesto en práctica, sus ritmos, y ¿no? Deriva de lo que proponen. Es curioso, planteamientos de esta naturaleza críticos derivan exactamente de la pedagogía. Y es curioso que cuando lo ejerces, eres parte de la magia del poder. No me he puesto habitualidad ahí, pero puede ser. Lo que ocurre es que sí creo que la mejor forma de participar en lo que me que yo agradezco muchísimo, es decirles estas preguntas, estas inquietudes, estas preocupaciones, en el contexto de que la función social del magisterio es enorme, que por lo tanto, si seguimos maltratando y maltratando, considerando los aldeanos, considerando los títeres que operan, los programas de estudio, etc., pues México no tendrá el cambio educativo que requiere. Pero México sí puede pues perder mucho de su futuro sin la construcción ciudadana y también quizás conservando constante el déficit en el aprendizaje. Es lo que quería. Entonces, pues empezamos preguntas, los de Zoom también pueden preguntar. A ver, doctor Fernández. Gracias por su plática. La pregunta es la siguiente. ¿Puede usted, por favor, fundamentar o argumentar por qué sostiene que la actividad educativa es la actividad más compleja que puede desarrollar el ser humano? ¿Juntamos algunas? Como siempre fue. Pues juntamos entonces el doctor Roldán. Sí, ¿Quiere sentarse, doctor? Está bien. Primero, solo un breve comentario respecto al delito del uso legítimo de la fuerza. Fue la frase que Peña Nieto usó en Peña Nieto. ¿Cómo? El uso legítimo de la fuerza. Fue la frase que usó Peña Nieto. Pues, Pero lo que le quería preguntar es, en términos de, digamos que en términos de una narrativa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, voy a no, espero aprender a ser padre y pues tengo mi hijo, ¿no? Y espero que todo listo, pues tengo mi hijo. Y uno no puede aprender a ser padre sin tener un hijo, ¿no? O entonces dice, para aprender inglés, primero aprendo muchas palabras, intento aprender. Entonces, en ese sentido, a veces es complicado, en mi opinión, estar como preparados para aprender un reto nuevo. Pues uno no es experto en este reto. Entonces, como que pues, a veces el maestro le puede costar, o puede no tener toda la práctica o la experiencia de aplicar un nuevo modelo, cuando pues apenas está empezando a conocerlo y no tiene experiencia de cómo ya se van a comportar. ¿Cuál sería su? Manuel, pues muchas gracias como siempre por tu charla, la claridad de tu exposición. Nosotros en la clase de política educativa, pero en la pedagogía que estaba a los alumnos, Miriam y yo estamos dando este curso. Justo nos pusimos a analizar la semana pasada, los libros de texto, ¿no? La parte de política curricular. Y a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Cuando ves el histórico de cómo vienen desarrollándose los libros, pues la pérdida de los conocimientos, de las enseñanza de las matemáticas, del lenguaje de una manera más sencilla. Viendo tan solo el índice de los documentos, por ejemplo, los libros de mi generación, ¿no? 73 para acá, ¿no?
cómo se pierde, ¿no? Esta especificidad para la enseñanza, que sí, creo que un padre de familia no podría acompañar de pronto tan fácil, ¿no? Simplemente el índice es un caos, porque está mezclado peras con manzanas, ¿no? Por ejemplo, el libro de muchos saberes, ¿no? Pues, en principio es para la familia, para los padres, para los estudiantes, para la familia y para los maestros. Entonces, ¿tú qué crítica puedes hacer a esto? ¿No? Me parece que hay cosas padrísimas del modelo, en el sentido de las fases, la integración de saberes, los proyectos. Pero por un lado, no veo, ¿no? De un lado que me parece poco pedagógico para enseñar y para aprender, ¿no? ¿Cuál sería tu crítica a los libros de texto y qué piensas de esta parte, ¿no? ¿Contestas a estas preguntas? Bueno, perfecto. Con respecto bueno, a mí, las clases de filosofía, siempre Aristóteles consideraba a la docencia como la forma más compleja, porque no solamente hay que entender, comprender explicando, explicar comprendiendo algo, sino que además hay que generar la posibilidad del aprendizaje de tal manera que se tiene que tener un conocimiento más sólido y fundado de lo que se sabe, para poder no solamente transmitir para que se repita, sino generar el espacio donde eso se entienda. Entonces, Aristóteles decía, es la función intelectual más difícil. Yo creo, por lo menos hasta donde he vivido, que nosotros le pagamos un montón de dinero socialmente a los controladores de vuelo. ¿Por qué? Bueno, porque se hace que uno aterrice y salga y nos choque, ¿no? En cierto modo, una profesora o un profesor que está con 45 o 40 estudiantes chiquitos de tercer año, pues tendría que ser un trabajo más complejo, porque cada niño va en su coordenada de aprendizaje. Y generar estrategias muy diversas y muy rápidas y tener un arsenal de recursos para poder generar eso. No quisiera, creo que no es ni necesario decir que la docencia es la más. Es un poco así como arranques, ¿no? De la docencia. Me bastaría, y te agradezco la pregunta, así la contesto. Pero es que creo que es una respuesta desesperada, de muchos años, de ver que se desprecia, que se considera que es cualquiera, que es trivial, te enseñas pobrecita, ¿no? Es decir, el deterioro de la densidad intelectual del trabajo docente me lastima ética, me lastima, además me parece muy peligroso como proyecto, como concepción social. Pero usted aceptaría que hay otras actividades mentales o actividades de cualquier tipo diferente que podrían ser tan complejas como la enseñanza o quizás más. Sí. O sea, no quisiera, si no tengo ningún problema. Retiro lo dicho si la puse Se entiende. Es producto, no sé si las escuelas de educación y etcétera, son muchos años de falta de aprecio por el trabajo intelectual que implica la docencia. En una El de esas, desprecio que ha habido hacia así el desprecio. Y a quienes ejercen. pero quizás en México, en otros países no, ¿verdad? Sí, en Finlandia parece ser distinto. En Europa, en varios países no, tampoco. Hay países en los cuales es más difícil entrar a una escuela para ser maestro que a medicina. Sí, porque hay otro estado. Sí, en una de esas, y es bonita la pregunta y la agradezco muchísimo, porque quizá el cultivo del café tiene su complejidad.
y pensamos que, ¿no? O la albañilería, sí, estuve ayer visitando a la viuda de Felgueres, de Víctor Felgueres. ¿Cómo digo yo que algo es más que más? Creo que procede, voy a hacerlo a partir de ahora, gracias por la pregunta en ese sentido. Voy a decir que es una actividad compleja, no la más. Gracias. No, perdón, pero sí deriva de ese menosprecio que en México se lo ha encontrado, porque además también hay un menosprecio institucional. O sea, no, desde el 80, ¿no? Hay una cuestión, perdón, de ignorancia histórica. ¿No habrá tenido que ver el hecho de que cuando Porfirio Díaz es expulsado, los militares toman el poder sobre los científicos y entonces hay un desbalance ahí? Bueno, pero también históricamente, buena parte de la construcción del Estado-Nación posterior, el Estado revolucionario, lo construye el magisterio. Si uno ve el tipo de proyecto educativo cardenista, por ejemplo, si uno va a las normales regulares, a Tiripetí, pues está cayendo, ¿no? Pero les dio unos cascos de hacienda preciosos. Es cosa de sentir en la Escuela Nacional de Maestros aquí en Premio de Cuba, ¿sí? Lo normal, bajándose del otro normal. Cuando uno llega y ve el diseño que hizo Pani de un auditorio enorme al aire libre, que tiene de fondo un mural de Orozco. Es decir, cuando en las escuelas normales se hacía eso, cuando en Jalapa, en la profunda Repsame, hay también creo que, no sé si fue Candela o alguien, de sus notables, en fin, hace un auditorio extraordinario, sin una sola columna. Los personas, sí. Yo creo que es más resultado, creo, de cuando se mueve el lado del prestigio hacia lo universitario. Porque el profesor en una cierta etapa del desarrollo histórico era una autoridad, y es porque es post-revolucionario ese problema. Sí, ese problema, esa posición se vive los trámites agrarios, es curandero, etc. De hecho, la herencia de clases, en su origen, y esto alguna vez lo dijo, era lógico porque pues, en los pueblos se heredaba que era lo del herrero, lo del panadero, no era esta idea de la herencia de clases. Pero sí es cierto, es decir, habría que pensar en eso. Ahora, la cuestión sí, la corrección de la teoría de su pregunta, la sé. Esta pregunta que me haces es muy interesante. Es verdad que si tú esperas a que esté todo listo para ponerle algo en práctica, pues no lo vas a hacer, porque no te lo has visto. Tienes que tener ciertos pasos. Pero hay saltos a vacío. Es decir, este proyecto, aún con sus defectos, si hubiese sido gradual, primero de escolar, primero de primaria, primero de secundaria, habríamos podido tener la oportunidad como sociedad de ver sus beneficios. Si hubiéramos podido hacer, por ejemplo, un piloteo de bueno, si mi intervención dio la impresión de que por prisa, digo, tenía que estar todo listo y perfecto y las escuelas todas cambiadas, bueno, eso sería, no es humanamente factible y además, los tiempos políticos también juegan, ¿no? Sí entiendo la pregunta muy bien, pero, ¿sabes? Sí creo que no se viene. O sea, si para decirlo muy en narvateño. O sea, nada. Oh, Pérez, no, hombre, ¿no? ¿Y por qué todos se dijeron que primero, no? Y hasta el diario oficial salió. Pues de una vez, ¿no? No sé sí entiendo que hay que no puedo decir con todos los pelos, pero aún, ¿verdad?
pero no se creen. Es una aventura. Creo que hay cosas con las cuales no se puede hacer aprendido. Hay que tener un poquito más de... Mira, Dora Arriaga, que hace el debate y después en otras funciones, ¿no? De veras, no sé si tengo. Te platico dos cosas. De mi vida, de anécdota. Un par de meses antes de que tomase posesión Andrés Manuel, Esteban Moctezuma me invitó a comer. Y yo, cuando llegué, estaba esperando ya, había llegado antes. La primera pregunta que me hizo es: Manuel, ¿tú quieres seguir siendo académico? Y le dije, sí. Y ahí se me vino la plática. Porque lo que estaba más o menos planteando era así. Puestos. Que no creo que yo no acepto puestos porque soy muy bueno. No, porque los echaría. Sabían puestos sus arenas. Entonces, sería Manuel el Breve en cualquier puesto. Rector, la primera cosa que haría en la Juan, cuando decía, ¿por qué no tenés para rector? Ustedes quieren a un rector que hable bonito, pero un rector que negocie con el sindicato, no sé. Entonces, una vez que dijo eso, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y no te parecería un gran proyecto educativo? Después lo tuvieron orquesta. Venían de la fundación para las orquestas. Y le dije yo, de veras, en buena ley, ¿no? Dije, pues, yo los secretarios les hablo de usted hasta que son secretarios. Mientras tanto, si están como de mi pelo de edad, todavía no les sé. Pues en algunas escuelas les salía un trío. ¿Por qué dices eso? Y el 40% de los niños por cierto, para eso ya me había enseñado su celular, que es la este canal. Pero le dije, no. Le dije el 40%. Y en ese momento, cuando digo el 40% de son, me dice, ¿tantas? Yo digo, no, ¿verdad? O sea, más o menos ese es un saber básico, ¿no? De quienes estudiamos educación, pues queremos ser secretarios por más. Sí. Es algo así como voy a hacer una panadería, ¿no? Oiga, ¿y dónde va a comprar harina? ¿Hay que comprar harina? ¿No? Creo que exageré. Pero entonces me dice tantas, y a mí se me salió. Le dije, ¿y cómo te hicieron secretario de Educación? Pero yo en correspondencia a su pregunta de tantas. Y él, sin entender el sentido de mi pregunta, dijo, no, yo estaba, ya, a mí me habían ofrecido la Secretaría de Bienestar, pero por equidad de género me tocó. No. O sea, y ojo, en la reforma educativa, en este artículo 3 tenemos hasta el currículum en un párrafo. Dice que se va a enseñar, especialmente música. La Constitución aguanta con tiempo personal. Entonces, sí creo que tu pregunta es muy correcta. Se puede ir con todo listo, preparado, con la generación de los... Probablemente no, pero por ejemplo, sí se puede ir con una forma gradual de ir evaluando. Sí se puede ir con una prueba controlada. A ver, si el aprendizaje en la primera fase de la primaria, a través de proyectos, le genera mejores resultados que la de las asignaturas, podrías decir, mira, o los mismos, ¿no? Alguna vez pensé, sería terrible es que después de la pandemia se hiciera enlace, ¿no? Y saliéramos igual. Que voy a decir que la escuela no funciona. Que a lo mejor el problema lo tenemos en cómo o en su entorno social. Entonces, concedo otra vez y gracias, no se puede tener todo listo, pero la prisa con la que se fueron y luego el atropello legal
términos de los procesos, creo que innecesarios. Así es. Y es cierto, sí, el inglés utiliza de preferencia mayor y tener ¿no? Y en el Ecofón, donde yo estudié, se habla muy mal inglés. Y la otra que, o sea, yo creo eh, que, que no hay ninguna, ¿no? Digamos, que no hubo la comprensión de la complejidad de que las propuestas en los libros de los tenían que tener una, una columna vertebral en los procesos de avance cognitivo. Entonces, como se supuso que ahí están los proyectos atrás que eran como la escuela decide, no hay pedagógicamente una forma de presentar, digamos, de acarrear conocimientos del nivel adecuado para que se siga el avance, digamos, del aprendizaje del español, de la lengua escrita, de la argumentación lógica. No lo hay. Eso, yo creo que eso indica que los libros de texto, tanto los de por asignatura, pero estos sobre todo, si no se hacen con mucho cuidado, van a proponer que la parte del médico, la parte de español, la parte de geografía que se requiera, no esté al alcance del nivel en el que van a luchar. Son unos brincos impresionantes. Yo vi algunos que dije, ojalá yo hubiera aprendido esto. Hay unos muy buenos, son muy dispareros, son propagandísticos. Hay partes en las que la 4T está desinteresada. Pero yo lo que diría es que una de las partes más descuidadas es la siguiente. Yo diría así, yo pondría matemáticas y lenguaje, y lo he consultado con pedagogos y me han dicho, no hay ningún problema. Tú puedes tener una educación activa y tener estructuras coordinadas y progresivas, español, porque se van a usar en cualquier momento. Y entonces tendría la posibilidad de ver este niño que está en segundo, que está en este tipo de avance aritmético, bueno, que el proyecto correspondiente tenga ese nivel, o tenga acá, o al de sexto lo pongas a hacer restas, cuando ya puede hacer otras cosas. Yo creo que eso se descuidó mucho. Y no es trivial, ha de ser más difícil. Es decir, como decía, hacer libros así es muchísimo más difícil hacer los libros. Y esto en la comisión de tecnología. De por sí, pero ese libro tenía uno precioso que era una mano con 6 dedos. Una mano con 6 dedos. No es perfecto, pero creo que estos son muy imperfectos, desiguales. Y ahí yo creo que podría haber tomado, desde mi punto de vista, hasta donde yo alcanzo a ver, lo que yo sugerí es, si salimos de la pandemia, hagamos un programa emergente y especial, como hicieron otros países, para la recuperación lo más posible del aprendizaje perdido o del no adquirido. También recuperemos el que sí se adquirió en la experiencia pandémica. Pero me quedé sin terminar la consecuencia. Si estaba en tercero, hizo cuarto y quinto cuarto y quinto en sexto no está pudiendo poner su nombre. No tenemos ni la más remota idea de lo que la pandemia nos ha producido como humanidad. Ni la vacuna. No, hay que ver qué pasa. Pero lo que quiero decir es, en una socialización. Estamos registrando, me parece que hay estudios serios, no más de 20 minutos de atención. Sentizó la atención. Estamos en una escuela de 19 con chavos que están a unas velocidades, así como donde pongo pausa en la tele, somos Netflix,
decía muy bien Carlos Silas, decía, pues, yo me siento como joven, ya mi función de profe es como los chavos llegan, pero no se salen, pero es ¿no? Algo pasó en la pandemia en términos de socialización, de aprendizaje. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos? Lo propuse en serio. Hagamos en estos 2 años de sexenio un proyecto de reparación de lo que se pueda, y mientras vamos discutiendo el modelo, y luego en el siguiente sexenio podemos como mejorarlo para que participe más gente. Y la respuesta fue, es una preocupación académica. Yo solicité en el colegio. Es que en el colegio me decía, soy Manuel, no soy representante del colegio. No hubo modo. No hubo modo porque se creyó que esa era. Y lo que quiero decirle a ustedes es que, otra vez, remontarme a mi tiempo, yo ya había aprendido tal, y había una comunidad en Chimaltenango, que es aquí de Yajalón, y vino el comisariado digital. Dijo, a ver, puedes ir a la asamblea que iba a ir a ver el sábado, y dije, sí, bueno, es que queremos correr al maestro. Y yo conocí al maestro Chitaltique y el maestro Antonio, era un extraordinario profe. No faltaba, se quedaba. Ven que muchos maestros viajan el lunes para empezar las clases el martes y luego se van el viernes para regresar el sábado. Pues, son comunidades aisladas. Este era un tipo muy entregado y buen amigo. Y dije, no, sí, claro. Entonces llegué un poquito antes y le dije, Antonio, dijo, sí, no he faltado nunca. Los chavos están contentos. Entonces, se hizo la asamblea y se preguntó, bueno, ¿por qué? Se dijo, ¿qué quería que se fuera Antonio? Eso. Y la respuesta fue, es que hace 2 meses no escuchamos las tablas de musical cantar. Él estaba enseñando por la letra. Es entonces, ya no se han dado cuenta que tiene que haber una pedagogía entre la escuela y la familia. Imagínate, ¿cuánto sacaste, Manuel? No, en la evaluación me dijeron que yo tengo esta ventana de 7, 8, no es que capital de Francia. El celular, ¿no? La escuela no sirve. Sí, la sociedad tiene una expectativa respecto que esto que debe producir la escuela. Y no se ha tomado en cuenta eso. Está muy bien, yo estoy de acuerdo con usted, que se distinga la evaluación de la vida. Porque la evaluación permite corregir cómo vamos, ya la acreditación es mejor. Pero tú sabes lo que va a hacer ese cambio a nivel de la comunicación entre el niño y su casa. En el semestre pasado había, si te acuerdas, unos talleres para la preparación para el examen. Para entrar al magisterio. Entonces estuve en una comunidad, creo que era en Puebla. Y entonces el monitor proyectó una pregunta que decía si la niña o el niño tiene problemas para calcular el área, ¿no? ¿Qué tiene usted que hacer? ¿No? Voy a inventar las opciones. Una no. 3 coscorrones. O sea, hacer que haga planas, soy un poco, pero no sé calcular las áreas, lo que sea, ¿no? Quedarme en la tarde a trabajar con él. O mandar un mensaje a la casa y decirle al papá que cuando llegue del trabajo le ayude al niño a calcular el área de las habitaciones. Y entonces dice una maestra, pues la tercera, ¿no? Me quedo intentando ese apartado. Y me dijo, no maestra, es la ley. La corriente es la ley para que se involucre la familia. Decía, pero los papás de mis alumnos no saben ni leer ni escribir, ¿cómo le van a ayudar? Hay ese desajuste, y yo sí creo
así muy seco, que la pérdida de la estructura de matemáticas y lenguaje, dada la falta de sincronía en los proyectos y el descuido que hay en ello, puede tener consecuencias aún más duras que las que teníamos cuando teníamos los libros más o menos dosificados, ¿no? Por grado. Ahora, añado el asunto de la relación con la comunidad. La comunidad va a reaccionar ante un cambio en la escuela, sí. Es decir, bueno, la familia. Otra cosa que me preocupa mucho. Max Arriaga y el grupo que coordina consideran que todas las escuelas están en negro. ¿Y qué pasa en la Narváez, en la del Valle? Es decir, ¿dónde está la? Entonces, la referencia al espacio social, digamos, que vienen y donde van, no es solo la comunidad. Y me preocupa también muchísimo esta idea de recuperar los saberes, porque sí es cierto que hay en las comunidades usos y costumbres, pero hay muy malos usos y peores costumbres. Vamos a incorporar eso. Yo estoy de acuerdo con es una serie compleja que se llama Rita, recomiendo mucho. Y la pregunta, en la serie le preguntan a Rita, por esto no les he hecho perder la serie para nada, preguntan, ¿por qué quisiste ser maestro? No, maestro de la escuela. No es una preciosidad de mujer en el sentido de qué complejidad de carácter, ¿no? Ese tipo de bellezas de almas maravillosa. Enamora de Rita, yo creo que entienden el término enamorar clásico, ¿no? Por sus conflictos, por el bueno. Le preguntan a Rita sistemáticamente, ¿por qué hiciste maestro? ¿Por qué hiciste maestro? Y no responde, dice, por chamba, no sé. Y en un momento dado dice, ya sé por qué quise ser maestro. Porque quiero salvar a los niños. Es decir, la escuela como espacio público, en el cual, por ejemplo, los niños tienen derecho a ir a palabra, etc. No es que sea perfecto, hay mucho abuso en la escuela, porque mi hija trabaja en esas chiquitos que abusan, que son abusados sexualmente en la escolar. Entonces sé que hay problema. Pero con respecto a la familia, para muchísimos mexicanos la escuela es un espacio público de práctica en comparación con tu casa. Échale un ojo a esa serie. Pero la serie, yo no creo que no le dé ningún daño a la propuesta de alternativa del puesto sólido para construcción de estructuras lógicas, argumentales y luego pues las derivan a la temática. O sea, yo creo mucho de la transibilidad, ¿no? Si es bien que sí, pues hay, no sé. Muchas veces los hombres dicen, yo digo, yo que es mi sé. Entonces, ¿qué versión literal dice? ¿Qué es ahí que es ley? Sí. Si no hay esa capacidad de expresión para la independiente de algo conectado en lo concreto, por condición, hasta la lógica, ¿no? ¿Qué más elemental quiere? Por ejemplo, ver que el condicional tiene etapas de verdad compleja, sin antecedente, consecuente. Todo eso, me imagino yo, que no se logra específicamente. Ahora, no soy quien para decirlo debe ser, ¿no? Pero sí tengo la misma preocupación. Y cuando leyeron los proyectos, decían, ¿y cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo? Hasta se carga la basura es un fenómeno más urbano. Entonces, ¿cómo? Y es lo que la región de la supervivencia. ¿Qué pasará en la basura? En su caso sí se podría lograr que hay cosas. Se quiere abarcar todo el mundo. Y si quisiera decir eso una cosa más, hay profesores, personas, no puedo decir qué promoción de
museo, están muy contentos con él, que dicen que nos da libertad, que nos da chance. ¿Sí? Aunque no estemos de acuerdo con la propuesta en su conjunto, nos permite igual, pero yo creo que no son la mayoría, porque teníamos un magisterio muy acostumbrado a ser el lector del libro de Dios de. Ahora, para eso necesitaríamos tener investigaciones más finas sobre cómo es. Por ejemplo, el Ciro que lleva 20 años viendo la página escuelas multiplicadas. Dice que el principal problema que tiene la escuela es que cuesta mucho. Los profesores no tienen enseñar por qué tienen que salir un fondo. Si los dejaran en paz, aprenderían. ¿Está bien? Pues por ahí, Muchísimas gracias. Pues le entregamos estos papeles que firmado por Internet como estaba prestada. Le cayó una reunión de separar. Digo que es porque nos quejamos. Pues Es que es recorrió. Muchísimas gracias. Se va. Pero si ustedes tienen tiempo.